Bueno, pues mucho gusto de saludarlos a todos. Nos encanta venir a McAllen y verlos y ver cómo pues la iglesia va creciendo. El manto de Dios sobre este lugar es increíble. Ahorita que veníamos estacionándonos y entrando, caminando por aquí, llegué con Mari y le digo, ay, cómo me recuerda a Japón cuando también nos prestaron una escuela y estuvimos por varios años en la Escuela Internacional de Sapporo. Y pues así nos estacionábamos y llegábamos y el auditorio se empezó a llenar también. Bueno, y yo sé que ese manto está aquí. No cualquiera se reúne en un gimnasio, pero bueno, es como nos ha pasado a nosotros. Y pues gracias a Dios, les manda muchos saludos mi esposo que hoy no pudo venir, pero de parte de toda amistad siempre están preguntando por ustedes, así es que muchos saludos. Y hoy quiero tocar un tema que es tu asignación en el reino de Dios. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es la tarea que Dios te ha encomendado en esta tierra? Porque cuando venimos a esta tierra no es porque nada más nacimos y crecemos y ya nos vamos después. Es porque Dios, dice la palabra, que Él nos tenía preparados de antemano una obra que hacer y preparar todo el camino para nosotros. Dice que Él, desde que estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, Él ya estaba ahí formándonos con un propósito. Y dice también la palabra que antes de la fundación de los tiempos, Él ya había pensado en nosotros y ya tenía un llamado para nosotros. Entonces, ¿cuál es la asignación? Para que nos preguntemos en esta mañana, Señor, ¿cuál es esa tarea, esa asignación? Aparte de todas las asignaciones que tenemos, ¿verdad? En mi trabajo, como madres, como padres, ¿cuál es la asignación en el reino que tú quieres para mí? Porque realmente esa es una asignación la más importante. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, Él bendice toda nuestra vida, Él bendice nuestra familia, Él bendice nuestra provisión, Él bendice todo lo que nosotros somos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que a mí me encantan sobre este tema, que cumplieron su asignación. Y yo puedo ver la vida de José, por ejemplo. José que venía con una trayectoria de que era el niño consentido de su papá, que le había hecho esa capa de colores, que él había tenido sueños y se enojaron sus hermanos, lo pusieron en una cisterna, luego lo vendieron, luego pasó por la cárcel con el problema de la esposa de Potifar y estuvo pasando todas esas cosas porque Dios al final tenía una asignación y la asignación es que Él iba a llegar a gobernar en esa tierra para poder distribuir todo el grano. Y a veces nosotros no sabemos qué Dios tiene para nosotros en el futuro, porque nos va a poner a gobernar. Él dice desde el principio que creó al hombre y la mujer y les dio autoridad y les dijo que gobernaran en la tierra sobre todo lo que Él había creado. Entonces nosotros tenemos ya una asignación en la tierra para tomar autoridad sobre todas las cosas. Que no las cosas tomen autoridad sobre nosotros, sino nosotros sobre las situaciones, sobre la pobreza, sobre los vicios, nosotros tenemos la autoridad. Y tenemos también el caso de Moisés, que él fue preparado durante mucho tiempo para poder llegar a su asignación. ¿Y esa asignación cuál fue? Poder sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, pues sí son ejemplos de la Biblia, fueron grandes héroes, pero esta palabra es para nosotros hoy. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy? ¿Estamos escuchando la voz de Dios hoy? Porque nosotros tenemos que encontrar y buscar la visión de Dios.
¿Cuál es la visión de Dios? No la mía, porque la mía es muy pobre, la mía es pequeña, soy un humano comparado con Dios. Dios tiene una visión grande y nosotros tenemos que encontrarnos con la visión de Dios y tenemos que transmitir la visión de Dios a nuestros hijos. No solamente mi visión es pequeña para transmitirla a mis hijos. Yo necesito la visión de Dios en mis hijos, la visión de Dios en mi vida, la visión de Dios en mis planes, porque la visión de Dios es grande, porque la visión de Dios tiene una autoridad, tiene una provisión, que cuando tú haces la visión de Dios nunca te va a faltar nada, porque Él está siempre supliendo todo. Y veo otro ejemplo, por ejemplo, el de Rahab, donde fueron los espías y los escondió, y dices tú, bueno, Rahab al final es salvada, porque él dice, lo único que te pido es que a mi familia, porque sabemos que van a venir a destruir esta ciudad, pero que protejas y salves a toda mi familia. Entonces Rahab en ese tiempo fue usada para bendecir al pueblo de Israel, para ocultarlos, para después que ellos pudieran venir y conquistar esa tierra. Y también pensé en María, otra mujer que Dios en esa precisa época, en ese momento, la levantó, la preparó, nada menos que para tener al Hijo de Dios. Imagínate qué misión tan grande, qué asignación cuando ella se encuentra con el ángel y dice, pero pues, ¿quién soy yo? Pero hágase tu voluntad, yo soy tu sierva. Y entonces vemos cómo diferentes personajes en la Biblia cumplieron con su asignación. Pero yo me pongo a pensar en mis ancestros, en cómo ellos cumplieron su asignación hasta que llegáramos nosotros aquí. Yo veo, por ejemplo, el ejemplo de Finita, mi mamá, que pues creo que no muchos aquí la conocen. Ella ya tiene 94 años, pero ella hace todavía 3, 4 años, todavía iba a la iglesia, todavía teníamos grupo de célula en su casa por más de 15 años, tuvimos ahí la célula. Y era una asignación que ella tenía, que Dios le había preparado un fuego en su corazón, porque pues hasta la fecha no encontramos otra casa donde reunirnos, ¿verdad? Pero con ella 15 años, todos los jueves, una asignación de orar, de interceder por sus hijos, y por eso estamos nosotros aquí, porque ella cumplió su asignación de orar y de interceder por sus hijos, por salvación. Ahorita ella ya no puede salir, ya no va a la iglesia, ya de repente se le olvidan algunas cosas. Pasó su tiempo para su asignación, pero la cumplió. Entonces yo hago esa pregunta hoy, ¿no se me estará pasando el tiempo? ¿Estoy haciendo realmente a lo que Dios me llamó en este tiempo? ¿O estoy solamente viviendo la vida para mí, viviendo la vida para lograr? ¿O estoy en el tiempo de Dios cumpliendo mi llamado, cumpliendo mi asignación? Entonces yo creo que todo lo que Dios nos pide que hagamos lo tenemos que hacer con excelencia y lo tenemos que hacer hoy. Aquí cuando leo en el libro de Éxodo 3:9, quiero leer sobre Moisés, que dice que el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, Éxodo 3, del 9 al 12. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice a Moisés, ven por tanto ahora. Fue un llamado de ahora, no mañana. Porque Dios tiene esos llamados urgentes. Él estaba viendo la opresión del pueblo y dice, ven ahora. Y estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viendo también un pueblo oprimido alrededor de nosotros. Y el Señor hoy mismo te está diciendo, ven ahora porque yo tengo planes para ti,
ven ahora porque yo te puedo usar y te voy a usar para cosas grandes, no pequeñas. Así como a veces en la vida diaria pensamos en cosas grandes y yo voy a hacer este plan y yo voy a llegar a hacer esto y lo otro. Tenemos que pensar en cosas grandes para Dios, no en cosas pequeñas. Y entonces aquí Moisés, el que no se sentía digno ni capaz, ni por la edad, ni se sentía joven, empezó a hablar con Dios y dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve. Aquí tenemos otra instrucción, que le dijo, ve porque yo estaré contigo. ¿Sabes tú que Dios en lo que nos mande a hacer, en lo que nos toque hacer de nuestra tarea aquí en la tierra, dice, yo estoy contigo? Yo estoy contigo, no temas, porque si viene de parte de mí, ¿quién te puede detener? Yo estoy para suplirte, yo estoy para animarte, yo estoy para levantarte, yo estoy para darte fuerzas. Moisés ya era un anciano. ¿Cuántos años tenía? 80, 75. No, entonces no está anciano tampoco. Pero pues él pensó que ya su vida había acabado con ese plan que tenía tan sencillo de estar ahí cuidando esas ovejas. Y él dice, ¿quién soy yo? Pero dice, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mira, cuando tú haces las cosas que Dios te pide, no las vas a hacer nada más al aire, porque Él te va a estar dando instrucciones. Ven ahora, ve y saca al pueblo de Israel. Y cuando hayas salido de ahí, dice, serviréis a Dios en este monte. O sea, yo quiero recibir instrucciones de Dios. A veces hay personas que me han preguntado, oye, pero ¿cómo sabes cuál es tu llamado, tu asignación? Bueno, la primera asignación que creo yo que nosotros tenemos aquí en la tierra es nuestra familia. Somos asignados como mamás, las que somos mamás, no podemos estar haciendo otras cosas y descuidar a los hijos, porque entonces esos hijos no van a llegar al punto que deben llegar, no van a llegar a la meta que deben de llegar. Para mí mi asignación son mis hijos. Y en estos tiempos en consejería, a veces vienen mujeres jóvenes con niños muy chiquitos y dicen, es que estoy frustrada, yo no trabajo, yo no aporto para la casa. Y entonces pues se sienten nada porque no aportan. Le dije, oye, ¿y tu trabajo de tu casa y tus hijos no lo consideras un trabajo? ¿No lo consideras algo que Dios te está dando para que lo cuides? Y le dije, mira, si tú tienes muchas amigas que se salen y dejan a los niños y todo, yo te voy a decir que en un futuro, si tú estás con tus hijos y cumples esa asignación, tú vas a ver un fruto que vas a ver en tus hijos por haber hecho tu tarea aquí en la tierra, ¿no? Porque pues no nos casamos para tener hijos y para abandonarlos, sino pues ya tengo una tarea, ahora tengo una familia, ahora tengo que proveer, ahora tengo que educar, ahora tengo que enseñarles los caminos del Señor. Esa es mi primera asignación. Pero después de que tú estás en eso, pues recibes llamados, porque si nada más nos dedicamos a eso, entonces no hubiera ningún llamado, ningunas personas que hubieran hecho la obra de Dios, sino que Dios te ayuda, te fortalece, te provee para que tú hagas la obra de Dios. Entonces, aquí vemos que cuando nosotros tenemos un llamado especial, viene el Señor y nos da la asignación como se la dio a Moisés, como le habló claramente. En el caso de José, él no sabía qué iba a pasar, pero claro que ya tenía unos sueños, ¿verdad? Unos sueños que los hermanos lo envidiaron. Pero vemos que cuando tú ya tienes ese llamado de hacer algo, de esa tarea que tienes que hacer, entonces te tienes que preparar.
porque a nosotros nos pasó, bueno, Dios nos está llamando a Japón, sí, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues vamos a prepararnos, vamos a conocer la palabra, vamos a ir al instituto, vamos a prepararnos para hacer la asignación de Dios, porque no la vamos a hacer por nuestra cuenta, la vamos a hacer en orden. Entonces, en esa preparación tú tienes que poner tu esfuerzo, tienes que poner tu ánimo, porque es para el Señor, no es para ti. Tú tienes que prepararte para cumplir esa asignación. Porque a veces vienen y dicen, oye, es que yo quiero hacer esto, yo quiero irme a no sé qué país. Sí, pero te tienes que preparar primero. Y todo esto implica preparación. Entonces, imagínate en la vida de José la preparación que él tuvo de toda su vida para llegar al propósito, porque estuvo en una cisterna. Y yo creo que ahí, pues él ha de haber hablado con Dios, se ha de haber hecho preguntas, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? El rechazo, todo ese carácter que fue formado en ese tiempo que vivió. No fueron años ni meses, ¿verdad? Pero ese rato, yo creo que un día sería como un mes para él, ¿no? Estar un día en una cisterna sería para nosotros espantoso, ¿no? Hemos hablado con personas que han estado en otros países presos por el evangelio y este pastor nos decía, cuando me inventaban una mentira y me querían castigar, me llevaban al cuarto de los castigos, pero era el cuarto oscuro, donde no había ventana, donde no había nada, yo no veía nada. Tú no sabes todo lo que yo pensaba en ese cuartito, que casi no me podía mover en lo oscuro. Y qué tremendo, porque él estaba cumpliendo su asignación en ese país. Y sin embargo le inventaron calumnias y lo metieron a la cárcel, y aparte se burlaban de él y lo metían al cuartito ese oscuro. Entonces yo he hablado con esa persona que estuvo en una cisterna, en un lugar donde no veía nada. Dice, yo ya me estaba volviendo loco y decía, Señor, ayúdame porque yo me estoy volviendo loco. Estoy aquí haciendo tu tarea y resulta que no me proteges si estoy aquí en la cárcel. Pero toda esa fue una preparación cuando él salió con un testimonio y una pasión y nos cuenta, yo me quería olvidar de Dios por todo lo que viví en esa cárcel, pero Dios me habló y me dijo, todo esto es una preparación para lo que yo te voy a asignar más adelante. Entonces, qué tremendo, porque José tuvo su preparación en la cisterna. Y ahí aprendió él muchas cosas, a estar solo, a hablar con Dios, a estar en la oscuridad, a preguntarse cosas. Y a veces nosotros así estamos como en una cisterna, ¿no? Que decimos, ¿para dónde voy, Señor? Y luego viene cuando José es tentado por la esposa de Potifar y se va a la cárcel, otra mentira, otra prueba para él, otro clamar a Dios. Y entonces en esa cárcel, ahí está en la prueba, pero donde quiera que él estaba, era el mejor de todos. Donde quiera que él estaba, él cumplía su asignación. Y le dejaban que hiciera todo y se despreocupaban. Este Potifar se despreocupó porque dijo, José es tan bueno, te encargo toda mi casa, todos mis negocios, todos mis bienes. Y él cumplía con excelencia su trabajo. Y después cuando está en la cárcel, lo vieron que era tan excelente que también el jefe ahí de la cárcel le encargó que hiciera todo. Y ellos descansaban en él porque era un favor y una gracia. Y así te digo, cuando tú estés en ese tiempo de preparación, en ese tiempo de cisterna o en ese tiempo de dificultad, es que piensa, Dios me está preparando para algo. Mira, yo en Japón, llegamos de México y una de las japonesitas que iba con nosotros llegó con una enfermedad del estómago, porque pues los japoneses a veces se enferman en México, ¿no? De las amibas, porque comieron algo y no sé qué. Y cuando llegamos a Japón,
pues le preguntan, ¿ha usted padecido de dolor de cabeza, dolor de estómago? Y ella puso sí. ¿Y vienen alguien más con ustedes? Sí. Dijimos, Rumiko, ¿para qué decías que veníamos dos familias veníamos a Japón con ella? Porque allá vivíamos nosotros. Y total, nos investigaron, nos llevaron médicos a la casa para que nos hicieran exámenes y resulta que yo también salí infectada y yo no tenía ni un dolor de estómago. Yo no tenía ni un problema de estómago, ni dolor, ni diarrea, ni nada, pero resulta que estaba enferma con una infección que podía contaminar a toda la ciudad. Entonces me llevan a un hospital de infecciosos y lo bueno es que estaba cerca de mi casa. Pero imagínate que dicen, hablan por teléfono después de hacernos la prueba a las dos familias, porque fueron los Treviño con nosotros, y dicen, la señora Garza, Adriana de Vega, es la que está infectada y vamos a ir por ella, prepare su maletita. Ay, y yo me quedé, oye, yo no tengo nada. Y fueron por mí y mira, llegaron como con trajes de astronautas porque yo estaba infectada. Y entonces me sacaron y yo con mi maletita pues llorando le digo, gordo, ¿a dónde me van a llevar los japoneses? Me subieron en la ambulancia y le dije, vete detrás para que veas a dónde me llevan. Entonces ya él se fue detrás y supo en qué hospital me pusieron, ¿no? Y pues yo entré al hospital y no puedes hacer nada, todo está en tu contra, porque dicen que tú tienes. Y todos los días iba el doctor y me auscultaba y me decía y me checaba y le dije, ya doctor, yo no tengo nada y yo quiero que me den la oportunidad de una llamada a México porque yo quiero preguntar, no les entiendo nada. Entonces me dieron la oportunidad de hablar con mi primo, que es doctor acá en México, y le mandé el nombre de la enfermedad porque ni siquiera eso me querían decir que tenía. Y se la mando, le mando el nombre y me dice, Adri, yo no encuentro nada, no sé de qué están hablando, esa enfermedad no existe, ya busqué en todo lo médico y yo no encuentro nada. Y luego me dice, pero sí pregunta qué te están dando. Entonces pregunto y se enojan porque ellos son los sensei y tú no debes de dudar ni de preguntar. Entonces me hace los nombres de los medicamentos, pero para esto me hicieron firmar sin que yo entendiera muy bien que iban a hacer una prueba con estos medicamentos y que si yo estaba de acuerdo. Y pues yo no entendí perfectamente, pero pues firmé. Y resulta que me dice mi primo, por favor no estés tomando esos medicamentos. Entonces yo me sentía atrapada en una cárcel. Me tenían en un cuarto donde por una ventanita metían la comida allí y una cama bien fea y mi esposo me llevó un colchoncito que teníamos porque al final lo iban a quemar todo lo que estuviera en mi cuarto, ¿no? Y toda mi ropa y todo lo iban a quemar. Entonces yo sé que eso no era verdad porque dijo mi primo, si tú tuvieras algo, te estuvieras con diarreas, te estuvieras muriendo, tuvieras fiebre por lo menos. Entonces todo lo que yo pensaba en mi interior es que están haciendo un experimento conmigo, porque yo no tengo nada. Entonces la verdad para mí fue como una cárcel ahí donde yo tuve que hablar con Dios. Y luego me iba Rodolfo a visitar y así con un vidrio, ¿no? Y la mano así, adiós mi amor. Y así nos íbamos platicando como si estuviera en la cárcel, con un vidrio, sin podernos tocar porque yo era infecciosa. Era horrible. Entonces pues yo empecé a guardar muchas cosas en mi corazón porque pues están abusando de mí, están abusando que soy extranjera. Están abusando de algo que no tengo para el experimento de sus medicamentos y yo empezaba a hacer todas mis cosas, ¿no? Y entonces mi mente se desviaba y luego volvía yo a la palabra y empezaba a leer la Biblia, fue lo único que pude meter y dije yo, y pues tráeme una viejita o algo porque la van a quemar al final. Entonces, al final yo supe que todo eso Dios lo iría a usar para algo.
porque es una preparación para tu llamado. Porque sabes que yo tuve que perdonarlos. Era tanto mi coraje de que yo estaba como una infecciosa y no había más que 2 personas, Rumiko por allá en otro y yo acá. Y luego pues yo sin hablar el idioma, no entendía, hacían lo que querían conmigo, ¿no? Pero menos mal que me dejaron esas llamadas para hablarle al médico a México. Pero yo sé que esos tiempos de oscuridad son unos tiempos de preparación para tu vida. Y nosotros cuando pasamos por esos valles de sombra, tenemos que decir, Señor, tú vas a usar esto para algo. Y finalmente todo lo que yo sentía en contra de ellos, tuve que perdonarlos, porque la verdad fue una humillación. Todos los japoneses de la cuadra salieron a ver así, que yo tenía una infección. Y que llegaron por mí con trajes de astronauta para no tocarme. Y fue la humillación en el barrio y ahí en el hospital, sin poder hablar, sin poder defenderme. Pero Dios lo usa todo para bien, para aquellos que le aman y que le obedecen. Entonces, finalmente le dije, bueno, ya que me dejaron salir, y mira, antes de salir, para que no fuera yo a infectar a la ciudad, me pasaron así como pasan a las vacas por una como alberquita con medicamento, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Para matar todas las bacterias, insecticidas y no sé qué. No, fue una humillación, me sentía como vaca, la verdad, porque tenía que pasar por allí y luego ya salir. Y pues ya luego quemaron todo y digo, la verdad, yo no tengo nada. ¿Tú crees que si yo hubiera estado infectada de algo, ya todos los que estaban en mi casa hubieran estado infectados? Porque era algo que me tenían ahí apartada. Pero bueno, me recordó la cisterna, ¿no? De que a veces estamos en una cisterna y no sabemos cómo vamos a salir. Y no importa cómo salgamos, pero salimos. Y el Señor está con nosotros. Luego tuve que trabajar con mi corazón y decir, los perdono, los perdono, los perdono. Y dijimos, oye, pues vamos, tenía una biblioteca ahí y les fuimos a llevar Biblias y no las aceptaron. Entonces, por todos lados el rechazo, ¿no? Ya después de que los había perdonado, no quisieron aceptar ni una Biblia en la biblioteca del hospital. Entonces dije, pues ni modo, nosotros hicimos lo que pudimos. Pero te digo algo, nadie sabe por qué pasamos a veces por ciertas circunstancias. Pero ya que regresamos nosotros del campo misionero, de esa asignación que Dios nos dio y de eso que tratamos de hacer con excelencia y que sufrimos y batallamos y nos enfermamos y de lo que sea, Dios después de los 10 años nos habló y nos dijo, ahora tengo otra asignación para ti, se van a regresar a México. Y nos dio la escritura de fructificad y multiplicaos para formar más misioneros, ¿no? Y discipular más gente. Y pues nos fuimos a Monterrey y era claro que la asignación era en Monterrey, todo el mundo nos estaba esperando en Puebla. Y se enojaron porque no fuimos y les explicamos, pero era Monterrey, la asignación era Monterrey. Y bueno, ahí levantamos un instituto bíblico y luego empezamos la iglesia que es ahora Amistad de Monterrey. Pero la verdad, yo decía, ay, otra vez empezar, se me hace que ya no nos va a tocar ver mucho porque ya estamos más grandes y ya no queremos empezar, y al menos yo le sacaba, ¿no? Hasta que Dios habló y dijo, todo lo que yo les preparé antes de Monterrey, todo lo que fue Puebla, lo que fue Japón, todo lo que aprendieron, lo que lo rechazaron, cómo solucionaron sus conflictos con la gente, entre ustedes, todo lo que han aprendido es porque yo lo voy a vaciar ahora en esta iglesia. Y es la asignación que yo les doy en esta edad, y en esta época y en esta ciudad y con esta gente, ¿no?
Entonces dijimos, Señor, pues todo lo que hemos aprendido, cómo fallamos, pero aprendimos, y todo pues lo que nos has dado de sabiduría y de aprender a solucionar y de aprender a confiar en ti, todo lo que hemos aprendido en este transcurso de nuestra vida, ahora es para empezar esta asignación, que es Amistad de Monterrey, y que llega hasta acá. Y llega hasta acá, y tenemos misioneros en varios lugares del mundo, y tenemos muchas iglesias en Monterrey, en el área metropolitana. Entonces dime si Dios no es bueno. Yo que iba a pensar ahí metida en ese cuarto de infectada, que luego iba a vivir en México y que íbamos a abrir una iglesia y que íbamos a poder pagar y tener la iglesia, y que iba a empezar una iglesia acá en México, en McAllen. Judy todavía ni se casaba. Entonces yo les digo, esta obra que está aquí es una asignación que Dios les ha dado para cumplirla con excelencia, y sé que ustedes lo están haciendo, ¿verdad? Pero esa es una asignación que Dios les ha dado a ellos, y han dicho sí. Y no todo ha sido color de rosa, ¿verdad? Pero Dios sabe todo lo que están pasando. ¿Para qué es? Para hacernos instrumentos de Él y para Él. Para Él sea toda la gloria. Porque yo puedo trabajar para mí, tener para mí, pero total que eso no es eterno, porque eso se va a quedar. Pero cuando yo llegue al cielo, dice, no quiero llegar con las manos vacías. Quiero entregarte, Señor, todo esto que yo hice. Quiero entregarte estas almas que se convirtieron. Pues todo lo demás ya se quedó ahí abajo. Pero yo quiero recibir una corona de gloria, porque cumplí mi asignación. Y que logré en mi vida lo que Dios me dio con mis dones, de mi trabajo y todo, pero que también cumplí la asignación eterna, ¿verdad? Para unos, como mi mamá, fue orar, interceder, y ahorita pues todos somos cristianos, la mayoría. Abarcó tíos, abarcó abuelos, hay varios pastores en la familia, líderes de alabanza. Es sorprendente. Si contamos en la familia de Vega, Villarreal, todos los que a partir de la oración de mi mamá se han convertido. Ahorita bisnietos de mi mamá están, por ejemplo, los chicos estos están en líderes de alabanza en San Antonio. Entonces, tú no sabes los alcances que Dios tiene. Y luego de la preparación, pues va a venir un posicionarse de la asignación. Porque, por ejemplo, la preparación de la reina Esther de 1 año, de 6 meses en perfumes y otros 6 meses en los afeites y maquillajes, para un día encontrarse con el rey. Y que le ponen su corona de reina. Y ahí se posicionó de esa asignación, se posicionó de ese llamado que Dios tenía para ella, para ser reina, para salvar al pueblo de Israel, porque los iban a matar a todos. Entonces, tú tienes ese llamado, tú tienes una preparación por ahí, ¿verdad? Pero luego vas a tener que posicionarte, porque si te quedas finalmente sin tomar tu lugar, otro lo va a tomar. Yo me acuerdo que una vez le preguntaron a Kathryn Kuhlman, no sé si alguien ha oído o visto sus videos, era una mujer que juntaba estadios y oraba por enfermos y se sanaban, y en una época anterior a nosotros, ¿verdad? En otras generaciones más atrás, Kathryn Kuhlman. Pues resulta que esta mujer, un día le preguntaron otros varones, pastores, que por qué tú estás haciendo esto, por qué ahorita estás en esta posicionada en este nivel de autoridad y de evangelismo y de milagros. Dijo, es que yo tuve un llamado y obedecí al Señor. Pero si otro tuvo el llamado y no lo hizo, pues Dios me puso a mí. Eso les respondió ella.
Alguien no obedeció su llamado, no se posicionó de ese lugar que Dios le daba, y pues Dios me lo dio a mí, yo obedecí y aquí estoy. Entonces, ¿cuál es ese lugar que te corresponde estar ahorita, tomar posesión de ese lugar? Si tienes que tomar el de mamá porque lo has descuidado, o el de papá, tienes que posicionarte ahí. Moisés, cuando Dios le dijo ve, él fue, se posicionó ahí y dijo, aquí Dios me mandó, y se enfrentó con Faraón. Entonces, José finalmente tomó su posición de segundo de Faraón, que fue un gran gobernador estadista, ¿verdad? De su época, donde a todo el mundo le daba de comer y distribuía, y se doblaban cuando pasaba él, porque era el segundo de Faraón, cuando había estado en una cisterna y en una cárcel. Pero él tomó su lugar, aceptó el papel, porque el faraón dijo, ¿dónde vamos a encontrar otro hombre con esta sabiduría y con este espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y él hubiera dicho, no, rey, yo no, estas cosas no. O la reina, ya que le iban a poner su corona, no, yo no, nada más hasta aquí llegué. No, toma tu lugar. Si voy a ser ahora el gobernador, pues me voy a poner ahí, en mi lugar. Le dieron un carruaje especial, seguramente le dieron una casa especial. Hay algunas dibujos donde dicen en qué lugar vivía él junto con todos los importantes de la ciudad. Y él tomó su lugar, se posicionó y empezó a gobernar, y empezó a distribuir, y empezó a ayudarle al rey con la gracia y el favor de Dios. Y ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces nos posicionamos de nuestro lugar y actuamos. Porque si decimos que no, alguien más va a tomar mi lugar. Dios me ha puesto aquí, pues aquí debo de estar. Dios me habla para otra cosa. ¿Y cómo sabes cuál es la asignación, el lugar? En tus tiempos devocionales Dios te va a hablar. Leyendo la palabra Dios te va a hablar. Hablando con gente, tus pastores, Dios te va a hablar a través de ellos. Y va a confirmar algo, porque es una pasión que pone Dios en tu corazón que no puedes dejar de hacerlo. ¿Ya me entendiste? Es cuando estábamos nosotros vendiendo todo para Japón, los juguetes de los niños y mis sábanas nuevas y todo lo que vendimos para irnos a Japón. Me decía una amiga, ¿pero no te duele vender todas tus cosas? Le dije, no, yo estoy como anestesiada, lo que quiero ya es estar donde Dios quiere que yo esté. O sea, Dios pone en ti un fuego y una pasión, que es el Espíritu Santo en ti, ya llevándote allá a ese lugar o a esa asignación que tú tienes que tomar. A través del Espíritu Santo, a través del gozo de hacer la voluntad de Dios. Y entonces con ese Espíritu Santo, pues tú vas a dejar todo, aunque estés muy apegada, aunque estés muy apegado. Porque primero es un desprenderse en tu corazón de todas las cosas, ¿verdad? Y luego viene la bendición. Cuando nosotros nos desprendimos de nuestra casa tan bonita, de jardín en Puebla y carros y todo, dijimos, bueno, creo que vamos a vivir en un huevito de este tamaño y en el suelo. Y dije, una vez estaba acostada en mi cama king size y dije, Señor, pues mi cama también te la doy en mi corazón, me desprendo, no importa dónde vaya a dormir allá en Japón. Y al otro día nos habla una misionera de allá y nos dice, ¿qué crees? Les conseguimos una cama francesa, así les dicen French bed, pero no king size, allá no existen esos tamaños, ¿verdad? Pero bueno, por 10 años dormimos en una matrimonial, estábamos muy juntitos.
pero tuvimos cama, no dormimos en el suelo. Entonces cuando tú te desprendes de algo, el Señor por acá te lo da luego, luego. Pero tienes que tomar tu lugar. Yo no sé dónde voy a vivir, no sé dónde van a estar mis hijos, en qué escuela, no sé qué voy a comer allá, cómo voy a cocinar. Yo iba al súper y no entendía nada, o sea, y por ahí en inglés preguntaba a ver si alguien hablaba inglés. Oye, ¿y esto qué es? ¿Cómo se prepara? Pero no importa, tú ya estás donde Dios te dijo que estuvieras. Estás cumpliendo la asignación y estás viendo milagros de Dios, de provisión, de amor, de personas, de lugares, de cómo se abren las puertas. Pero tú tienes que estar en el lugar, posicionarte. Y tienes que decir, hoy es el tiempo. Y tomar esa posición donde Dios te quiere. Y después de eso viene confrontación. José tuvo una confrontación tremenda cuando ya se va a revelar a sus hermanos. Y les dice, pues yo soy su hermano, el que ustedes vendieron. A ver, déjame leerte aquí la escritura. En Génesis 45, del 4 al 7, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no se pongan tristes, yo soy José, pero no lo habían conocido porque andaba maquillado como egipcio y costumbres egipcias y todo, no lo conocieron sus hermanos. Entonces ahí fue confrontarlos a lo que había pasado. Y dice, pero no se pongan tristes, ni les pese de haberme vendido acá. Fíjate cómo él pasó ya esa etapa. No se pongan tristes, ni les pese todo lo que hicieron conmigo. ¿Saben por qué? Porque yo tenía un propósito. Porque yo tenía un propósito y él lo entendió en ese tiempo, aunque sufrió, en ese momento lo entendió y dijo, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Era para preservar la vida otra vez del pueblo de Israel, porque ya en donde ellos estaban ya no había comida. Y como él era famoso y sabían que en Egipto había, pues fueron. Y bueno, les puso ahí algunas trampitas y todo José, ¿verdad? Pero total, al final les dijo, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y sabes que Dios nos manda también a preservar la vida de los demás, no nada más la nuestra. Ay, ya tengo vida eterna, yo ya tengo al Señor. No, porque una de mis funciones, de mis asignaciones es compartir el evangelio para que otros preserven su vida eterna, para que no se vayan al infierno. Entonces todo lo que hemos pasado, que todos tenemos una historia, es para preservar la vida de otros, para preservación de vida. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. ¿Por qué? Porque acuérdate que él interpretaba sueños, él era profeta. Y dice, y faltan 5 años, que no va a haber nada. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, José estaba posicionado, fue preparado, estaba posicionado como gobernante y luego tenía sus confrontaciones. Podemos ver en el libro de Éxodo también con Moisés, él se tenía que confrontar con el faraón. Y Faraón decía, no te puedes llevar a mi pueblo. Y
y decía que no, y una plaga. Ahí está el poder y la autoridad, ¿no? Cuando estás cumpliendo tu asignación. Entonces, no dudes que cuando tú quieres cumplir tu asignación, vas a tener por ahí los que se oponen, los que te dicen, unas confrontaciones ahí que tú no te puedes parar por eso. Moisés siguió adelante y se abrió el Mar Rojo. Y Esther tomó su lugar, se arriesgó su vida, dijo: si muero, que muera, pero me voy a presentar delante del rey para pedirle la vida de todo el pueblo de Israel. Y halló gracia Esther, y en vez de dar la orden de que la mataran, dijo: pídeme lo que quieras y yo te daré hasta la mitad de mi reino. Ese es favor y gracia. Cuando creemos que nos puede ir lo peor, de repente viene Dios y transforma todo para nosotros. Lo transforma para bien. Entonces, que las confrontaciones para tomar tu posición, para tomar la tierra prometida, que esas confrontaciones no te puedan detener. Porque el que más se va a oponer es el enemigo, a cerrarte las puertas, a hacerte que te enfermes, a hacerte que tengas miedo, a mandarte tentaciones para pecar, para que no cumplas tu asignación. Pero nosotros vencemos con el Espíritu Santo y llegamos a tomar nuestro lugar en la tarea que Dios nos da en esta tierra. Y sobre todo, transmitirla de generación en generación, conectarnos con la visión de Dios y decir: para esta hora estoy yo aquí para cumplir mi asignación. Para eso me ha llamado el Señor. No hay tiempo que perder, es ahora. Como le dijo: ahora te necesito y ahora vas a liberar al pueblo de Israel. Somos instrumentos para cumplir el plan de Dios y cumplir cosas grandes para Él en el reino. Entonces, déjate formar por Dios para que tomes tu lugar, donde quiera que Dios te esté mandando. Bueno, pues vamos a orar. Vamos a preguntarnos: Señor, estoy haciendo mi asignación. ¿Cuál es mi asignación? Si ya tienes tú esa tarea que Dios te ha mandado, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Cuándo vas a comenzar a ejercer tu asignación de parte de Dios? Porque hay asignaciones que nos dejan los maestros, los jefes que tenemos, nos dejan tareas, asignaciones. Pero ¿cuándo vas a comenzar a hacer la asignación que Dios tiene para ti? Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra.